Pues les saludo con mucho gusto. Espero si me confirman que me escuchan. Yo estoy en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, y pues aprecio mucho a participar en Incuna en esta modalidad híbrida que ha manejado Miguel y su equipo, que son muy generosos en este apoyo. También estoy muy contento de participar con Esther y con Julia. Aprendo mucho siempre de estas mesas. Y pues más bien me voy a ceñir al tiempo, sabiendo que hay esta programación, y con mucho gusto les voy a compartir un tema sobre la vitivinicultura en un estado vecino de Nuevo León, que es Coahuila, que es parte también del noreste de México, con un clima semidesértico, pero muy apropiado para el cultivo de la vid. Antes de continuar, también quiero anunciarles que en 2023 tendremos el evento de Tiki Latinoamérica en Monterrey. Lo vamos a organizar con la delegación de Tiki México, así es que pues ojalá puedan hacer maletas y acompañarnos como han estado en los anteriores, que han sido en La Habana, y el anterior inmediato en Guatemala. Y bueno, sin más, voy a compartir pantalla para visualizar mi presentación. Y bueno, creo que ya se está viendo, nada más estoy viendo pantalla completa. Entonces he titulado este trabajo como Vitivinicultura en Coahuila, México, Saberes y Legado Biocultural. Para ubicarles, este es el estado de Coahuila, en el noreste de México, y ahí con una estrellita estoy señalando el municipio de Parras, que está al sur de ese estado. Yo me encuentro ahí a unas 2 horas y media por carretera en la ciudad de Monterrey. Entonces, este es un estado fronterizo con Texas, al que me voy a estar refiriendo. Las preguntas que me planteo, y se conecta mucho con lo que de manera muy magistral y detallada y con mucha experiencia ha expuesto Esther, es cuáles son las interconexiones entre la gente y el medio ambiente en zonas vitivinícolas, cómo es transformado el paisaje por el surgimiento y desarrollo de la actividad vitivinícola, cómo afecta la pérdida de la biodiversidad a la diversidad cultural en estas localidades. Son preguntas en las que he aproximado algunas respuestas. Me he apoyado mucho en trabajos históricos ya realizados por historiadores de Coahuila, o por estudios agronómicos, y por algunas entrevistas que yo he realizado con cronistas históricos de aquella localidad, y algunas imágenes que he tomado. Trato de avanzar, no sé si avanzó. Aún no. Creo que ahí ahora sí. A ver, sí, gracias. Bueno, aquí en estos apuntes, que simplemente para enfatizar la importancia de la ubicación espacio-temporal, y que el concepto de biodiversidad nos permite hacer estudios de largo aliento en términos temporales, pero también en términos geográficos, hidrológicos, climatológicos, etcétera, y que creo que desde las ciencias sociales, y eso es una autocrítica más bien personal, luego nos olvidamos de esa articulación y esa relación. Pero aquí voy a hacer solamente algunos apuntes para ubicar en cuestión temporal y espacial.
Antes de que llegaran las misiones con la colonización en esa zona, se habla de la existencia de manantiales, arroyos, lagunas y otros cuerpos de agua. De hecho, a las naciones indígenas que por allí habitaban, entre nómadas y seminómadas, se les llamaba laguneros. Hoy en día hay una región que comparte el estado de Coahuila con el estado de Durango que se llama La Laguna y viene desde entonces. Y ahí ya empezamos a hablar de los topónimos, del lenguaje, de lo que nos hablaba Esther. Junto con la fundación del sitio vino la colonización acompañada de tlaxcaltecas, que era una nación indígena que estaba más bien sometida por el Imperio Azteca. Entonces participaron mucho en la colonización con los españoles para ir colonizando, facilitar la colonización, sobre todo del centro norte y el noreste de lo que ahora es México y en aquel entonces pues lo que fue la Nueva España. Entonces, a este lugar de Parras llegaron también acompañados los misioneros y toda la parte de la colonización con los tlaxcaltecas como aliados. Había este punto que sigue, creo que es lo que yo he encontrado como más fructífero para entender esta articulación cultural con la cuestión ambiental, y de ahí la biodiversidad o lo biocultural, que es la implantación del modelo misionero basado en la vida sacramental, por los misioneros, por supuesto, el vino, el aceite y el pan. Por tanto, el cultivo de la vid y el trigo demandó la apropiación y el manejo del agua. Según nos comentan allí los cronistas, el cultivo del olivo no prosperó. Sí fue en otras partes de lo que ahora es México, pero allí no prosperó el olivo en aquel tiempo. Además del trigo y la vid, también aparecieron huertos con plantaciones de nogales, higueras, perales, así como ganado mayor y menor. Esto también es importante porque voy a destacar más adelante que la importancia de estudios de la biodiversidad empezó más desde la preocupación ambiental por los despojos de que han sido objetos pueblos indígenas en toda América Latina, y sigue ocurriendo. Entonces, ahora vemos un poco allí en campo el retroceso de estas huertas familiares y de la vitivinicultura que pudiéramos llamar artesanal o también familiar. Bueno, es importante llamar la atención de que el lugar, desde su origen, llegó el nombre de Parras, de Santa María de las Parras. Y esto es importante, lo que sigue, por la existencia de parras silvestres, llamadas cimarronas. Aquí empezamos a hablar entonces ya de la riqueza de la biodiversidad, con estas parras propias del lugar. Un poco del recorrido de los estudios del patrimonio biocultural que tienen pues un impulso relativamente reciente. Desde el 2008 empiezan a aparecer más estos trabajos. Los términos relacionados con patrimonio biocultural también están diversidad biocultural, también podemos escuchar patrimonio biocultural colectivo y dinámica biocultural. Ese patrimonio biocultural tiene una amplia relación con el concepto de biodiversidad cultural, la que definimos como el área de investigación transdisciplinaria. Ya lo veíamos también en la excelente conferencia sobre el café, de la necesidad de la confluencia de diferentes disciplinas, de redes y de especialistas en diferentes campos del conocimiento. Entonces, esto concierne a la articulación entre los mundos de la diversidad lingüística, cultural, biológico, como manifestaciones de la vida. Es complicado que desde una sola disciplina podamos hacer una comprensión de todos estos aspectos. Bueno, y aunque hay varias definiciones de patrimonio biocultural, todas se refieren a la interconexión entre la gente y el medio ambiente, entre lo biológico y lo cultural. Generalmente está asociado con población indígena y comunidades rurales. Sin embargo, creo que se puede extender. Si bien en América Latina es una preocupación el despojo a comunidades
indígenas y rurales, también encontramos agricultura empresarial, agricultura y vitivinicultura, en este caso artesanal, que no cae necesariamente en lo indígena ni en lo rural y que sin embargo también puede ser tratado desde el concepto del patrimonio biocultural. Entonces tenemos que es un campo interdisciplinario, ojalá pudiéramos avanzar a la transdisciplina, que es mucho más integrado desde la parte más epistemológica, pero bueno, este es uno de los primeros intentos. Entonces, aquí hay una fórmula interesante que la literatura ha insistido mucho, que esto ha tomado una relevancia por los vínculos entre la pérdida de la diversidad biológica y la pérdida de la diversidad cultural. Bien, entonces, para puntualizar nada más esta parte introductoria, tenemos que el patrimonio biocultural es el entendimiento de los paisajes culturales como resultado de relaciones biológicas y sociales de largo plazo. Es muy importante la cuestión del tiempo y, por supuesto, del espacio, que dan forma a los rasgos biológicos y materiales del paisaje, así como a la memoria, la experiencia y el conocimiento. Aquí nos vamos también a esta parte colectiva, a esta parte de identidad y a lo que Esther también llamaba la parte más simbólica, de la cual voy a tocar algunos puntos. Y yo prefiero agregar también el tema de los saberes, que es más una transmisión de generación en generación, porque a veces pensamos o nos quedamos con la idea del conocimiento como lo que obtenemos a través de la escolaridad, y prefiero yo en este campo del estudio del patrimonio, de la memoria colectiva, hablar de saberes. Esto no es la idea leerlo todo, pero sí destacar que en una visión integral del patrimonio biocultural, esta propuesta de Lindholm me parece muy interesante y es una herramienta de análisis muy completa. Hay una memoria del ecosistema, hay una memoria del paisaje, aquí sí lo leo, representa las prácticas humanas materializadas y las formas semi-intangibles de organizar el paisaje, tales como el medio ambiente construido y sitios arqueológicos. Ahora veremos algún ejemplo en Parras. Y el otro punto que quiero destacar son las memorias basadas en el lugar, que es referidos a los rasgos intangibles del conocimiento humano y de la comunicación expresada en el saber hacer. Ya se mencionó la toponimia, nombres de lugares, la tradición oral, las artes, transmitidas de generación en generación y que son rasgos claves de la identidad. Las memorias basadas en el lugar permiten crear sentido de pertenencia. Y bueno, a los otros dos subrayados no los detallo, pero son muy importantes porque son herramientas para la planeación, considerando toda esta batería de puntos importantes. Bien, ya entro al caso concreto de Parras. Lo que voy a destacar es el manejo del agua, por un lado, y este es un trabajo más desde la antropología, la arqueología, las ciencias agronómicas, que han estudiado este sistema. Lo que estoy presentando es un esquema muy simplificado, donde hay hipótesis que describen este sistema existente desde el siglo VII a.C. en Persia. Pero también hay otras teorías que hablan de que esto ya existía en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los europeos. Y lo que aquí sí quiero detener un poquito en este esquema, porque aquí hay una acumulación de saberes, hayan venido del otro lado del Atlántico o no, pero es una riqueza arqueológica que todavía tenemos en ese lugar, que es el conocimiento de la estacionalidad o comportamiento de las lluvias, de los mantos freáticos, para conducirla, para extraerla y conducirla. En este caso,
Aquí se empezaba la excavación, no sé si mi cursor se ve para que me puedan seguir, se iba excavando hasta encontrar el manto freático, se le daba cierta pendiente para que el agua pudiera fluir, pudiera conducirse por canales o también llamadas acequias, algunos estanques y de allí a los cultivos. Una cosa interesante también es que se construían este tipo de perforaciones verticales a las que se les llamaba lumbreras, que eran como un tipo de ventilación, o bien para extraer lo que se iba acá escarbando. Entonces, estamos hablando de unos conocimientos, si podemos hablar de ingeniería, muy sofisticados para el manejo y el conocimiento del manejo del agua. Estos son restos ahí todavía de los acueductos conectados a esas galerías. Aquí está simplificado también en dibujo cómo era la construcción y en la fotografía lo que ahora tenemos. Por eso creo que por supuesto, es patrimonio biocultural y que hay una riqueza arqueológica ahí muy, muy interesante. Hablábamos del paisaje y ya Julia se refería de alguna forma a la morfología, en este caso urbana. Si nos posicionamos en la parte de abajo, es el sur de Parras, de la ciudad. Y entonces de acá vienen las montañas y los escurrimientos del agua. Entonces las acequias y los estanques quedaron por acá, lo que fue dando también forma a la ciudad o al trazado de sus calles, más siguiendo el curso de las aguas. Aquí tengo señalado las plantaciones de vid en diferentes puntos, aunque había, por supuesto, grandes haciendas, también había plantaciones, muchas de tipo familiar. Y como un dato interesante, tengo que para 1767 el obispo Tamarón y Romeral reportó 3 millones de plantas de vid bajo el sistema de riego. Esto para esos tiempos era impresionante y entonces era una producción de las más importantes de la Nueva España. Tanto que, bueno, hay diferentes opiniones entre de historia de que se incluso estaba compitiendo con lo que se enviaba desde las tierras de la corona española. Y hablando de lo que permanece desde entonces, aquí en la fotografía que tengo a mi lado derecho se ve todavía un canal, pero está también aquí ya presente la toponimia y es algo que interesa también desde la memoria colectiva, de acuerdo a la muy acertada definición de Pierre Nora. Hablar de memoria colectiva es hablar también de anclajes en el espacio. Y entonces ahí se requiere este tipo de representaciones, ya sea a través de esta nomenclatura de las calles o otro tipo de manifestaciones. Pueden ser incluso efímeras, como el tiempo de la vendimia. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. El escudo del municipio de Parras tiene un canasto de uvas en la parte de abajo y en otros tiene los estanques del agua. O sea, hay símbolos muy fuertes que están retomados para dejar claro en qué lugar se vive y en qué lugar se está pisando. Este es el monumento a la vendimia, está en la Alameda, arriba está un canasto y acá se le nombra Chiquihuite, pero está rebosando de uvas. Esto también representa una forma de entronizar o de glorificar el lugar que se pisa y qué es lo que tienen en común los pobladores de Parras, Coahuila. Y así encontramos fuentes como esta, otra fuente a un lado del edificio municipal, y esta es muy interesante, que es una alegoría
donde se presenta incluso desde aspectos mitológicos, la vida indígena, la colonización, la evangelización. Esto le da vuelta a 3 muros, 3 paredes ahí en claro de las escaleras del Palacio Municipal, pero en cada fragmento vamos encontrando las representaciones más importantes al menos para este autor, pero que quedan ancladas allí para que la gente las sigamos viendo, y está la uva de alguna u otra forma, el trigo también aparece. Entonces vemos cómo nos vamos acercando a esa articulación. Me gustó el término que usó Julia de la atmósfera estética. Esta plaza, no sé si se alcance a ver la placa, pero son resultado también de colectas o de organización, que es otra parte también del patrimonio biocultural, los roles y las organizaciones que son construidas a partir de las ferias de la vendimia. Esto que encontré allí es una demanda por, en este caso, el intento de llevarse el agua de Parras a una ciudad más grande, y entonces la movilización actual por los recursos propios que ha tenido la comunidad, pues es patente. El agua, como bien escaso, pues es codiciado por las grandes ciudades, y entonces aquí esa protesta, y ha habido marchas también por este recurso. El agua de Parras se queda en Parras. Y aquí habría también que ver el otro aspecto de la cuestión económica, donde están apareciendo cada vez producción empresarial más amplia, y eso demanda más agua, pero también se van deteriorando las relaciones sociales, porque también va bajando la vitivinicultura de tipo artesanal. Para concluir, lo que tengo aquí es estas reflexiones finales. El estudio bajo el enfoque del patrimonio biocultural nos permite entender en el tiempo y espacio las articulaciones entre grupos sociales y la naturaleza. Hay una transformación del paisaje con manejos tanto adecuados como inadecuados. Nos podemos acercar a los conocimientos y saberes, y hay una relación de campos específicos culturales, por ejemplo, la colonización y la esfera religiosa, con la transformación del paisaje y el manejo de sus elementos, por ejemplo, el agua y la tierra. Y en este caso también nos permite advertir los riesgos y la desaparición de saberes en el manejo ambiental. Y regreso a la fórmula: toda pérdida de biodiversidad conlleva una pérdida en la diversidad cultural. Y yo hasta allí dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Camilo.